Hace 4 meses tocamos el tema de ética o actitud de un cristiano. Y hoy les voy a hablar quién maneja o controla nuestra actitud. ¿Saben? Está haciendo mucha mella dentro de la iglesia y afectando a todos los miembros, desde pastores, autoridades espirituales. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo podemos decir que se radica esta disposición mental o quién la controla? Hablemos un poquito del alma, que es la sustancia espiritual e inmortal que informa al cuerpo y que constituye la esencia del ser humano. En el momento en que el alma entra en nuestro cuerpo, usted y yo sabemos que se denomina animación. Sí, el alma se infunde en el cuerpo humano en forma instantánea en la fecundación. Pero ¿saben dónde reside el alma cuando entra a nuestro cuerpo? Pero para la ciencia el alma se encuentra contenida en estructuras denominadas microtúbulos que están alojados en las células cerebrales. Siendo así, ¿qué relación tiene el corazón en las obras de la carne cuando el Señor en su palabra nos dice que el corazón es engañoso? La Biblia enseña que la carne puede dominar el alma si uno se deja guiar por los deseos carnales, resultando en muerte espiritual. Si nacemos en pecado, el alma espiritual y el cuerpo, que se conoce en teología como el traducianismo, podemos llegar a la conclusión que el alma personal de un ser humano proviene del alma de sus padres, en lugar de ser creada directamente por Dios en cada individuo. Si Dios es el creador del alma de cada uno de nosotros, nos ponemos en una posición o un dilema. Él es santo, Él es Dios, y Él no puede crear almas pecaminosas o que Él coloque un alma representándolo a Él, o que Él coloque un alma pura en un cuerpo adánico depravado. ¿Qué piensan ustedes? Si Dios es santo. Miren que en el Salmo 51:5 nos dice: aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Al tener en cuenta lo anterior, ¿qué piensan ustedes de este versículo? Si tenemos en cuenta lo anterior y que no hay registros bíblicos de la creación de un ser humano por Dios más de una vez, que fue en Adán, y su palabra nos dice que Él descansó de su trabajo después. Entonces, amigo mío, ¿qué piensa usted? ¿Qué cree usted? ¿Quién creó el alma suya y mía? Si mi amado Jesús tuvo que venir a redimirnos, nuestra alma y llegar a un nuevo nacimiento espiritual. ¿Por qué estoy hablando primeramente del alma? Porque nosotros tenemos que saber cómo actuamos, de qué manera actuamos, cómo someten nuestra voluntad para pecar. Entonces hagámonos otra pregunta: ¿quién somete nuestra voluntad? Lo cierto es, nuestra voluntad influye en la actitud que tomemos, porque es una fuerza que nos da una disciplina y que es necesaria para mantener un enfoque hacia metas a largo plazo. En este caso, buscar que seamos justos, lo que nos permitirá como individuos regular nuestras emociones y acciones para superar los obstáculos que se nos presente día a día. Miremos qué argumentos podemos esbozar para este fascinante tema. Si la salvación se enfoca en el alma, ya que ésta constituye la esencia del ser humano, en ella encontramos que posee una vida eterna y que se vincula con la capacidad de relacionarse con Dios. Pero por la condición de pecado, que veamos el pecado, estamos destituidos de la presencia de Dios y de su gloria. Pero no quiere decir que el alma no es eterna. Mientras que el cuerpo es la parte material que en el momento de la muerte, o sea, de la separación entre el alma y el cuerpo, este cuerpo regresa a la tierra de donde fue tomado
esperando una futura resurrección glorificada. Esa es nuestra esperanza, aquellos que hemos entregado nuestra vida a nuestro amado Jesús. Si miramos nosotros en 1 de Pedro 2:24, se nos dice que Jesús mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Pero hagámonos otra pregunta: ¿qué actitud tú y yo debemos asumir que fuimos redimidos por la sangre de Cristo? Si contamos con Efesios 1:7 para que nos dé una mejor claridad, podemos decir que la actitud es una disposición mental y emocional que también nos lleva a un comportamiento. Y esa disposición mental nos lleva a adoptar un objetivo, sea situacional o que la gran mayoría se aprende a través de experiencias y la socialización, o incluamos también la cultura. Se manifiesta en la forma en que una persona recibe y reacciona ante su entorno. ¿Cómo reaccionamos cuando estamos en cierto entorno? ¿Qué nos dice la Biblia cuando estamos con personas inconversas? ¿Por qué el pueblo de Israel cayó en desobediencia? Porque se mezcló o convivió con otros pueblos que tenían otras creencias y por lo tanto los llevaba a unos falsos dioses. Si nosotros tomamos esa disposición que se llama actitud, sin tener una guía que es el Espíritu Santo, resulta que esa actitud se presenta un gran inconveniente para todos los inconversos. ¿Por qué? Porque se van a mantener errando, ya que no pueden tener una actitud justa. ¿Y quién se manifiesta ahí, hermanos? Las obras de la carne. ¡Ay! Nuestro peor enemigo, que ejerce una fuerza sobrehumana. Preguntémonos, ¿qué actitud tomamos en momentos difíciles, en circunstancias complejas? ¿Cómo tú actúas? Este devocional es para entrar en una reflexión y poder medirnos en qué capacidad estamos para enfrentar los problemas del día a día. Miremos que el apóstol Pablo en Gálatas 5, 19, 21 nos describe las obras de la carne. Y todo el que ha leído la Biblia sabe cuáles son las obras de la carne. Pero ¿sabe qué? Debemos de entender que no habita en un lugar físico, es algo espiritual y que controla nuestras acciones y deseos que surgen de la naturaleza humana que tenemos como pecadores separados de Dios. ¿Y a qué nos lleva? A manifestarnos en el comportamiento y en las actitudes que cada uno de nosotros tenemos, y muchas veces ni nos damos cuenta de las cosas horribles o desastrosas o pecaminosas que cometemos. Estas obras se originan en el corazón humano. Sí, no lo tomemos como el órgano físico, sino el corazón humano tiene una fuerza que es la que lo impulsa a latir, y en esa fuerza está la naturaleza humana de cada uno de nosotros, que tú y yo no podemos desconocer que es un estado natural y que la Biblia lo llama la carne, lo que significa que está alineado con sus propios deseos y pensamientos en lugar de la voluntad de Dios. Mires, por eso es que nos cuesta tanto trabajo hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad de otra persona. Entonces se entiende que la mente se enfoca en la carne y por lo tanto es enemiga de Dios y conduce a la muerte. En eso se puede apreciar en las personas inconversas. Pero si nosotros tenemos una mente enfocada en el Espíritu Santo, es vida y paz, y Él nos ayuda a tener esa actitud que agrada a Dios, una actitud de amor, de misericordia y de humildad. Mire que Romanos 8, del 5 al 13, nos habla clarito. Es que no tenemos disculpas ni justificaciones. Ay, es que no lo sabía. Mire lo que dice: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. ¿Se dan cuenta? La mente, ¿dónde la ponemos? En las cosas de la carne.
en nuestro sentir de nuestro corazón. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, anda. ¿Qué nos dice aquí? Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Es decir, no podemos engañarnos. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. En nuestro corazón, dejarnos llevar por nuestro sentir del corazón para actuar. Tú y yo sabemos que la carne se entiende que está en el cuerpo físico tuyo y mío, y es la naturaleza pecaminosa de ese poder que ejerce en cada uno de nosotros. Hermanos, la tendencia a hacer el mal y a vivir en desobediencia a Dios está día a día, momento a momento. Por eso necesitamos sujetarnos y depender del Espíritu Santo, porque en el actuar en la carne, que es por medio de nuestros sentidos que se manifiesta, la palabra de Dios nos advierte que los sentidos pueden ser usados para el mal o ser engañados. Y ustedes me dirán, ¿de dónde saca usted eso? Pues los invito a que lean 2 Corintios 11:3, donde nos describen que la serpiente, esa figura maligna, ese símbolo de la oscuridad, usa la astucia para extraviar los sentidos, como lo hizo con Eva y como lo hizo también con Job en 31:1. Ahí en Job hizo pacto con sus ojos para no mirar a una virgen. ¿Qué pacto estás haciendo tú con el Señor en tus debilidades? La idea es que nuestros sentidos pueden ser desorientados por el pecado y la tentación si no se orientan hacia Dios. Yo tengo una frase que se la quiero compartir ya para terminar, mis hermanos, que es la siguiente. Podemos decir qué es un pensar, qué es un decir, qué es un hacer. Si tu pensar y el mío es un proceso de formar y relacionar ideas y creencias y recuerdos en la mente, y cuando nosotros las tenemos conscientemente, empezamos a expresarlas, es decir, a decirlas o hacerlas tangibles. Esas ideas puede ser a través de tu forma de hablar o de una forma interna que tú sientes ese deseo de hacer algo que tú sabes que no se debe hacer, porque también tenemos que tener en cuenta que nos puede alterar las cosas externas. ¿Y qué decir de un hacer? Lo sabemos, es una acción física o la ejecución de una idea o de un plan. Ahí es donde la voluntad se manifiesta y nos hace actuar de la manera que sentimos. Hay que tener en cuenta que estos tres actos deben de estar alineados. Miremos un poquito Romanos 7. Los invito a que profundicen en ese capítulo. Y ahí nos da a entender que a pesar del deseo de hacer lo bueno, el apóstol Pablo expresa la lucha interna que él tuvo y la incapacidad para cumplir perfectamente la voluntad de Dios debido a esa naturaleza pecaminosa residual que habita en nuestra carne. ¿Y qué hace la carne? Vuelvo y lo digo. Sujeta al alma, la controla, la domina y hasta la contamina, la vuelve esclava. Si analizamos Romanos 7, nos explica que el pecado se convierte en un enemigo que reside dentro de cada uno de nosotros, no de manera externa. No se va a aparecer un espíritu inmundo, no se va a aparecer Satanás a obligarnos, no lo puede hacer, sino que está alojado esa fuerza en nuestra propia naturaleza. Entendamos, hermano, lo que nos pasa y cómo defendernos. Vuelvo y repito, es una fuerza interior que está descrita como otra ley. Mire eso. Y esa ley está en nuestros miembros de nuestro cuerpo, nuestras piernas, nuestros brazos, nuestra boca, nuestros dedos, nuestros ojos, y que lamentablemente se revela contra la ley de su mente al tener el conocimiento de Dios. ¿Y qué pasa? Que es tan fuerte que cautiva la ley del pecado sobre nosotros.
cuando intentamos hacer las cosas a nuestra manera o con nuestras fuerzas. Y no es una justificación para pecar, no. Es cierto que pecamos, aunque somos hijos de Dios salvos y redimidos. Pero ahí es donde está el dilema. ¿Quién maneja tu actitud? ¿Quién controla tu actitud? Porque esto es una descripción de la realidad de la lucha espiritual que se vive día a día, usted y yo y todo el mundo. Toda persona que nace del vientre de la madre tiene esa naturaleza y se va formando y cogiendo fuerza en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque viene el alma ya esclava de esa ley del pecado, hermano. Por eso, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, nuestro amado Jesús y el Espíritu Santo nos advierte que no nos confiemos en nosotros mismos, porque el pecado no se erradica cuando recibimos al Señor, sino cuando salimos de este cuerpo. ¿Y qué hace esa nueva naturaleza que nos tiene bajo control? Y si somos creyentes redimidos y sujetos a Dios, Él con su poder debilita ese poder que se llama la vieja naturaleza. Reflexionemos. Si Jesús no hubiera soportado voluntariamente el sufrimiento injusto que causamos por nuestros pecados, habríamos permanecido perdidos en nuestro pecado, ¿sabe? En cambio, qué maravilloso, nuestro Señor cargó con nuestros pecados en la cruz, murió por mí, por ti, para pagar el castigo por nuestras acciones pecaminosas. Si pudieras traer a memoria todo lo que tú has hecho ofendiendo a Dios, pero si llegaras a tener la oportunidad de mirar tu registro, está en blanco. ¡Qué maravilla! Porque Él se convirtió en nuestro sustituto y Él murió por nosotros y sufrió por nosotros lo que nosotros merecíamos. Lean Filipenses 2, del 5 al 8. Ese es un pasaje clave que insista a tener la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, enfatizando su humildad. ¿Eres humilde? Al no considerar como algo a que aferrarse el ser igual a Dios, sino al tomar la naturaleza de siervo y hacerse obediente hasta la muerte. ¿Con qué estás luchando? ¿Con tu yo? ¿Con tu forma de ser arrogante, altivo? ¿Porque tienes un estatus? ¿Porque tienes bienes? ¿O tal vez un apellido, un abolengo? Estás mostrando a Cristo, hermanos. ¿Sabe? Podemos decir que es un pensar, que es un decir, que es un hacer en Cristo. Te invito, ¿cuál es tu veredicto? ¿Quién maneja tu actitud? Hasta pronto. Amigo, este mensaje es para usted.